La vida es un viaje maravilloso al que todos estamos invitados. Porque cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Un destino innovador, sostenible y saludable. Juntos haremos el camino. Culmia, destino, tu hogar. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el sentimiento de los inversores es profundamente bajista, hasta tal punto que el ritmo al que están comprando protección, es decir, al ritmo al que están comprando opciones de venta, el ritmo al que están comprando futuros sobre el BIST y el ritmo al que están vendiendo futuros sobre el SP500, ha alcanzado un nivel nunca antes visto en la historia de los mercados financieros. Podemos decir que los inversores se han preparado para lo peor. Podemos decir que los inversores se han cubierto de cara a que se produzca un apocalipsis en los mercados de renta variable y en los mercados de renta fija. Para que ustedes mismos puedan comprobarlo con sus ojos, quiero que se fijen en este primer gráfico elaborado por la Asociación de Inversores Individuales. Pueden ver ustedes que los niveles de pesimismo se encuentran presentan una lectura extrema y el optimismo presenta una lectura extremadamente bajista. Si ahora tenemos en cuenta el volumen de opciones put que están comprando los inversores en los mercados diariamente, Goldman Sachs estima que diariamente los inversores están comprando cerca de $1 billón en opciones put, en contrato, teniendo en cuenta el importe nominal del contrato, tal y como pueden ver en el gráfico. Y finalmente, quiero que tengan en cuenta la información que ha proporcionado JP Morgan en una carta dirigida a inversores profesionales. Consideran JP Morgan que los gestores de fondos están acumulando posiciones cortas sobre el SP500, tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos. Por lo tanto, podemos concluir que los inversores tienen miedo y han cubierto sus posiciones. Más que tienen miedo, tienen mucho miedo. Bueno, más que mucho miedo, tienen pánico. ¿De acuerdo? Ahora bien, el miedo no solamente se está dando en los mercados de renta variable, también se da en los mercados de renta fija. Estamos observando que se ha producido un elevadísimo volumen de compra de opciones put. Bueno, un elevadísimo volumen de opciones put, más preciso sería decir que se está registrando récord histórico en el volumen de compra de opciones put en los mercados de bonos de alto rendimiento y también lo que se conoce con investment grade, tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos. Por lo tanto, la conclusión es clara. Los inversores se han preparado para enfrentarse al apocalipsis de los mercados de renta fija y renta variable. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer llegado a este punto es, ¿y si se han equivocado? ¿Y si han malinterpretado las consecuencias económicas que puedan derivarse de la intervención militar en Ucrania? En este sentido, me gustaría que ustedes se fijaran en las sanciones que ha anunciado la Unión Europea y los Estados Unidos. Son unas sanciones muy suaves, ¿eh? Si ustedes se fijan, lo han hecho con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque saben que la economía de Estados Unidos y la economía de la zona euro no está muy fuerte. Y si sancionan de forma dura a la Unión Soviética, pues podrían provocar una ralentización aún mayor de la actividad económica en los Estados Unidos y en Europa. Y por otro lado, Rusia también tiene sus problemas, ¿de acuerdo? Rusia quiere seguir vendiendo energía, quiere seguir vendiendo materias primas a su cliente principal, que es la Unión Europea. Prácticamente el 40% del gas que importa la Unión Europea procede de Rusia y el 30% del importe del petróleo que importa procede de Rusia. Por lo tanto, estamos viendo que las sanciones son muy suaves para no provocar grandes descalabros económicos. En este sentido, vamos a ver los gráficos, si les parece bien. Empezamos con el gráfico del petróleo. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico del petróleo, ven ustedes que se está moviendo lateralmente. Tras la intervención militar en Ucrania, no se ha disparado al alza. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos decir del dólar. El dólar, en una crisis de esta magnitud, debería verse como un refugio. Y sin embargo, ven ustedes que no se ha disparado al alza. Si ustedes se fijan ahora en el oro, ven ustedes que el oro ha llegado a la zona 1914 y se ha parado. También debería actuar como valor refugio. Y sin embargo, la subida se ha parado. Y finalmente quiero que echen un vistazo al gráfico del BIS. Tal y como pueden ver ustedes, el BIS se ha parado justo en la resistencia 32-33.
si fuera a haber un cataclismo, esa resistencia se hubiera superado violentamente. Por lo tanto, mientras el índice BIS de volatilidad se mantenga por debajo de 32, 33, vamos a considerar como escenario más probable que los daños económicos están muy controladitos. ¿De acuerdo? Esto por lo que hace referencia a las sanciones que piensan imponer a Rusia. Ahora la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es el otro frente. Una de las personas que más miedo ha metido a los mercados es nuestro amigo Bullard, ¿de acuerdo? Y los miembros del FONC. Con un riesgo geopolítico tan importante, ¿no creen ustedes que subir los tipos de interés tan alocadamente como proponía Bullard es imprudente? Bueno, pues fíjese qué curioso. Tal y como pueden ver en este gráfico, la probabilidad de que se registren tantas subidas de tipos de interés está disminuyendo. Por lo tanto, nos encontramos, por un lado, con que los inversores han descontado el peor de los escenarios, han descontado la apocalipsis. Y sin embargo, por otro lado, nos estamos encontrando con que las sanciones económicas no son muy fuertes y ya los mercados de futuros sobre fondos federales están descontando menos subidas de tipos de interés, es decir, una política monetaria menos agresiva. Por lo tanto, resulta muy probable que los inversores hayan sobrereaccionado. Y claro, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿y si los mercados no van a más? Si el S&P 500 no perfora la línea de cuello de esa figura de cabeza a hombros y no perfora el 4.260, ¿se podría producir un pánico comprador? Pues sí se podría producir un pánico comprador. ¿Por qué? Muy fácil, porque todo el mundo está corto, todo el mundo está cubierto, y si las bolsas no cayeran, nos encontraríamos que empezarían a cancelar posiciones y el S&P 500 a subir. Quiero que se fijen en el gráfico del S&P 500. Miren, en la sesión de ayer, que era una sesión muy delicada, vieron ustedes cómo el S&P 500 llegó al 4.260, lo tocó por 3 veces, se lo hemos representado en una elipse de color naranja, y tal y como pueden ver, no fue perforado. ¿De acuerdo? Fíjense en lo que ha pasado durante la sesión europea. Tal y como pueden ver en el gráfico, durante la sesión europea hemos visto cómo el S&P 500 se ha dirigido a la resistencia a la zona 4.360. Luego ven ustedes que el S&P 500 está en un movimiento lateral entre 4.360 y 4.260. ¿Cuál sería el primer síntoma de que se podría producir una subida? Ya lo dijimos ayer. La superación del 4.360, primer aviso. La segunda, 4.400. 4.417. Fíjense en esa superación de esa resistencia, porque si los alcistas tomaran el control y el S&P 500 fuera a superar el 4.417, muy probablemente asistiríamos a un tramo al alza. Y la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿qué nivel debería superar el S&P 500 para que se produjera un pánico comprador? Y se produjera esto que llaman en los mercados financieros un squeeze gamma. Pues mire, la zona de los 4.500. Tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos, la zona de 4.500, la gamma pasa de negativa a positiva. Si el S&P 500 fuera capaz de superar el 4.500, muy probablemente habría un pánico comprador. Por lo tanto, en conclusión, primero, sanciones que le están poniendo a Rusia, suaves, ¿de acuerdo? Segundo lugar, los mercados de futuros sobre fondos federales están descontando menos subidas de las que tenían inicialmente previstas por el riesgo geopolítico. Y por lo que hace referencia al S&P 500, 4.260. Es cierto que cuando el S&P 500 se acerca al 4.260, se está acercando al precipicio. Pero mientras se asome y no se tire, debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de que se produzca un pánico comprador. Primera señal de subida, superación 4.360. Segunda, superación del 4.417. Y tercera y definitiva, superación del 4.500. Adiós, hasta luego y que pasen buena tarde.